El otro día nosotros habíamos definido logaritmo y habíamos dicho que el logaritmo en base a de b era un número c si se cumplía que la base, o sea, este numerito de acá, elevada al exponente, nos daba b. ¿Eso qué significaba? Que si yo les daba, por ejemplo, logaritmo en base 5 de 125, lo que nosotros teníamos que hacer era preguntarnos, ¿a qué número elevo el 5 para que me dé 125? ¿Sí? ¿Y a qué número teníamos que elevar el 5? Yo tenía que pensar cuántas veces tenía que multiplicar el 5 para que me dé 125. 5 por 5 es 125, 5 por 5 es 25, por 5, 125. Entonces yo acá lo tengo 3 veces. Entonces ese exponente era el resultado de mi logaritmo, ¿sí? Ahora, cuando yo les daba cosas así, este era más complicado, ¿sí? Porque yo tenía que pensar en que se daba vuelta, tenía que pensar en qué exponente me transformaba el 2 en 4, ¿sí? Entonces, para hacer ese tipo de ejercicios, vienen bárbaro las propiedades, ¿sí? ¿Cuáles son las propiedades del logaritmo? Las propiedades del logaritmo me dicen, primero que nada, que si yo tengo el logaritmo en cualquier base del número 1, eso me va a dar siempre 0. ¿Sí? Y si yo tengo el logaritmo y la base y el argumento son iguales, eso me da siempre 1. Esta es la primera propiedad, esta es la segunda propiedad. La tercera propiedad me dice que si yo tengo el logaritmo de una multiplicación, lo puedo escribir como la suma de los logaritmos de los dos números por separado. Y si yo tengo una resta, perdón, una división, lo puedo escribir como el logaritmo del primero menos el logaritmo del denominador. Profe, ¿Sí? Eso dicen las propiedades que ustedes tienen escritas ahí. ¿Sí? Hay dos propiedades más, pero vamos a ir viendo estas 4 primeras. ¿De qué me sirve? Hace un rato yo les había escrito logaritmo en base 2 de 1/4. Y ese el otro día nos había costado bastante pensarla. Pero fíjense que si yo hago uso de esta propiedad, acá hay una división. ¿Está bien? Entonces yo puedo pensar que esto es logaritmo en base 2 de 1, y por esta propiedad esa división se transforma en resta. ¿Está bien? Y cuando esa división se transforma en resta, a mí me queda algo mucho más sencillo. Porque esta de acá, fíjense que acá la primer propiedad me decía que el logaritmo en cualquier base de 1 era siempre 0. Y el logaritmo en base 2 de 4 es fácil pensarlo. ¿A qué número tengo que elevar el 2 para que me dé 4? A la 2, profe, ¿verdad? Porque 2 al cuadrado es 4. Por lo tanto, el resultado es simplemente menos 2, y eso me facilita la resolución de los ejercicios. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son los... profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ay, que estaba configurando la computadora porque el celular se me rompió y se me rompió la batería y bueno, por ahí a veces prende y por ahí no, y Uy, por no, eso sí, me se te tardé. escucha bien. Ah, bueno, bueno. ¿Más o menos se va entendiendo? Sí, profe. Bien. Sí, A ver, profe. déjenme que mire que no haya nadie en la sala de espera. No. Bien. Entonces,
las otras dos propiedades que ustedes tienen ahí. ¿Han logrado descargar el documento? Cuando puedan, imprímanlo, ¿sí? Otra de las propiedades me dice que si yo tengo el logaritmo de una potencia, a este exponente yo lo puedo poner multiplicando adelante y lo puedo escribir así. Y de igual manera pasa con la división, que viene de una raíz. Cuando yo tengo el logaritmo de una raíz, yo lo puedo escribir como logaritmo en base a de b sobre n. Esas son todas las propiedades que nosotros usamos en principio del logaritmo. Lo importante es cómo se usan esas propiedades. Y ustedes en el trabajo práctico tienen para aplicar esas propiedades, ¿sí? Entonces, yo voy a sacar un ratito el pizarrón y voy a poner el trabajo práctico para ver cómo haríamos eso, ¿sí? Profe, ¿Sí? no lo entendí, digamos, mucho el tema, pero algo entendí. Usted dijo que iba a mandar un video o algo así. En realidad, lo que nosotros estamos haciendo ahora se está grabando y yo después voy a subir el video este y les voy a tratar de armar otro video con más ejercicios resueltos para que lo tengan. Pero este, más allá de que lo estamos explicando ahora, les va a quedar subido a Google, en realidad a YouTube, para que ustedes puedan verlo cuantas veces les haga falta. ¿Sí? Ah, bueno, gracias. Vieron que yo les pasé el otro día el de, ¿cómo se llama? El otro día yo les subí el de logaritmo 1, que yo les puse el videíto en el grupo de WhatsApp. De la misma manera vamos a subir este. ¿Sí? Bueno, a ver. Ah, bueno. Vamos a compartir la pantalla. Bien. Fíjense que vamos a tratar de ir haciendo de a poquito los ejercicios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el punto 2 dice aplicar las propiedades del logaritmo, ¿sí? ¿Ven bien la pantalla? Sí, se ve bien. Bien. Se ve. Entonces, vamos a hacer un ejercicio que no esté puesto como para que después puedan hacer los que están ahí. Supongamos que yo les doy, o que yo les pido, que ustedes me resuelvan el logaritmo en base a. ¿Por qué en base a? Porque si ustedes se fijan acá, como dato, les están dando logaritmos en base a. ¿Sí? Entonces, todos los que tienen acá para resolver tienen la misma base que es a. Entonces, supongamos que a mí me dan logaritmo en base a de por ejemplo, a al cubo por la raíz de x por y. ¿Sí? Supongamos que les dé eso. Si ustedes se fijan, ¿qué operaciones hay acá? Acá, entre el a al cubo y la raíz, hay un por. Y entre
la raíz de X y la Y hay otro por, ¿sí? Lo voy a agrandar un poquito así lo ven bien. Acá hay un por, que lo voy a pintar de rojo, y acá hay otro por, que lo voy a pintar de rojo. Si yo me acuerdo en las propiedades que escribimos hace un rato, nosotros habíamos dicho que el logaritmo de una multiplicación la podía escribir como la suma de los logaritmos. Entonces yo a esto lo puedo escribir como logaritmo en base a logaritmo en base a de a al cubo. O sea, lo que yo estoy haciendo es separar por la multiplicación, cada uno de los factores queda por separado. Entonces me queda el a al cubo por un lado. A eso le va a sumar el logaritmo en base a de nuevo, pero ¿de quién? De la raíz de X. Y a eso le vamos a sumar de nuevo el logaritmo en base a. ¿Por qué todos en base a? Porque esto tiene a acá abajo, ¿sí? De y. Entonces fíjense que esos dos pores que tenían ahí separaron en tres logaritmos que tienen en el medio sumas. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué va a pasar después? Si ustedes se fijan, el primero de los términos tiene una potencia. Según lo que vimos hace un ratito, la potencia pasaba como multiplicando adelante. Entonces, en lugar de escribir logaritmo en base a de a al cubo, yo lo puedo escribir como 3 por logaritmo en base a de a. Más, se mantiene este más de acá. Esta raíz yo la puedo poner como división, entonces esto va a ser la división de ¿quién? Del logaritmo en base a de X sobre 2. ¿Por qué 2? Porque la raíz cuadrada tiene índice 2, entonces el número que va a dividir va a ser 2. Y el último de los logaritmos no tiene nada, no tiene potencias, no tiene multiplicaciones, nada, entonces queda directamente como logaritmo en base a de y. Y ahora yo lo que tengo que tener presente es los resultados que yo tengo acá, esto que a mí me habían puesto de dato acá arriba, ¿sí? Entonces esos datos que a mí me pusieron ahí arriba me están diciendo que todas las veces que yo tenga el logaritmo en base a de X, va a valer 2. Todas las veces que yo tengo el logaritmo en base a de Y, va a valer 3. Entonces, a mí me va a quedar 3 por, hace un ratito, ¿cuánto habíamos dicho que daba cuando la base y el argumento eran iguales? ¿Se acuerdan? Que habíamos dicho que el logaritmo en base a de a valía 1. Más logaritmo en base a de X, según esto, vale 2. Entonces, en lugar de poner logaritmo en base a de X, yo voy a poner 2 sobre 2. Más, y el logaritmo en base a de y es 3. Entonces, fíjense que cuando yo reemplazo me queda un ejercicio directamente. 3 por 1 es 3, más 2 sobre 2 es 1, más 3. Y 3 más 1, 4, más 3, 7, y así terminaría el ejercicio. ¿Sí?
¿Va aclarando o no? Sí, profe. Bien. Sí. Y ahora, ¿para qué me sirve también esto que estamos viendo acá? Para resolver ejercicios como los que están, por ejemplo, abajo. ¿Sí? Supongamos acá. Este de acá. ¿Sí? Si yo tengo el logaritmo en base 3 de 18, ¿sí? Yo puedo pensar, fíjense que al 18 yo lo podría expresar como, ¿cómo qué? O vamos a cambiar el ejercicio para que después puedan hacer eso ustedes. Bueno, supongamos que el ejercicio sea ese, ¿sí? Así después tienen la opción a hacer todos los que tienen en la guía. Si yo tengo ese ejercicio de ahí, yo podría pensar, bueno, a este 27, ¿cómo se les ocurre que lo podemos escribir aprovechando esta base que tengo acá? Esto dice base 3. Entonces, ¿cómo podríamos escribir el 27 usando el 3? ¿Alguna idea? El 27 no es ninguna potencia de 3. Podría pensar, a ver, sí, ¿qué me ibas a decir? Ahí. El 27. ¿Lo puedo escribir, por ejemplo, como 3 al cubo? Sí. Sí, ¿Sí? porque 3 por 3 es 9, por 3 es 27. Entonces, fíjense que en lugar de escribir el 27, yo lo estoy escribiendo de una manera en donde tengo un dato conocido, ¿sí? Menos. Y fíjense que acá yo tengo una división, y la división la podía escribir como resta. Entonces, entre paréntesis, porque tiene un signo menos adelante, yo voy a decir que esto es el logaritmo en base 3 de 1 menos el logaritmo en base 3 de 81. Pero el 81, ¿cómo lo puedo escribir? A ver, piensa. Es parecido al 27. ¿Ideas? Puede ser 9 al cubo, al cuadrado. Puede ser 9 al cuadrado. Y si usamos el 3, ¿cómo lo podríamos escribir? 3 al... Porque la base es 3. Si es 9 al cuadrado, también lo puedo escribir como 3 a la cuánto. 3 por 3. 9. 9. Por 3. 27. Y por 3. 81. 81. Yo multipliqué 4 veces el 3. O sea que al 81 lo podría escribir como 3 a la cuarta. Cuarta. Entonces el Cuarta. ejercicio este nos queda. Logaritmo en base 3 Eh, de 3 al cubo. Lo estoy copiando de vuelta, ¿no? Menos. Y entre paréntesis nosotros teníamos logaritmo en base 3 de 1 menos, y acabamos de decir que el 81 lo puedo escribir como 3 a la cuarta. Entonces a mí me quedaría el logaritmo en base 3 de 3 a la cuarta. ¿Sí? Cuando yo lo escribo así, fíjense que todos me quedaron con base y argumento iguales, o base 3 y argumento 1, que teníamos una propiedad que me permitía trabajar con eso. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Si yo tenía el logaritmo de una potencia, ¿qué se hacía con el exponente?
Lo hemos escrito acá. Si yo tenía el logaritmo de una potencia, ¿qué se hacía con el exponente? Bajaba adelante multiplicando, ¿verdad? Entonces, este logaritmo en base 3 de 3 al cubo, yo lo puedo escribir como 3 por logaritmo en base 3 de 3. Menos, abro paréntesis, logaritmo, pregunta, el logaritmo en base 3 de 1, ¿cuánto vale? Si yo tengo el logaritmo en cualquier base de 1, ¿cuánto valía? 1 o 0. 0. 0. Entonces ese logaritmo en base 3 de 1 vale 0. Menos. Y fíjense que acá yo vuelvo a tener lo mismo que hace un rato, una potencia. Entonces aquí me va a quedar 4 por logaritmo en base 3 de 3. Y ahora la pregunta sería, cuando yo tengo como acá o como acá, base y argumento iguales, ¿eso cuánto me da? Si yo tenía como acá, base y argumento iguales, ¿cuánto me daba por resultado? 1. 1. Entonces esto me va a quedar 3 por 1 menos, y entre paréntesis, 0 menos 4 por 1. Pero 3 por 1 es 3. Menos, paréntesis. ¿Cuánto me da 0 menos 4? Menos 4, ¿verdad? Menos 4. ¿Y cuánto me da este choque de signos que yo tengo acá? Ese menos con este menos. Más. Más. Entonces esto me queda 3 más 4, y esto me da por resultado 7. Entonces, aplicando propiedades, nosotros fuimos capaces de resolver esto de acá. ¿Sí? Sí. Ahora, acá ustedes van a notar algo particular. ¿Qué le notan a ese ejercicio que yo acabo de resaltar en gris? Que dice INE. Bueno, sí, no dice INE, dice LN y una E. Es lo que matemáticamente se denomina logaritmo natural. ¿Sí? Sí. O neperiano. ¿Por qué neperiano? Porque el señor que se le ocurrió empezar a estudiar ese tipo de logaritmo tenía de apellido Neper. Entonces se le llama neperiano. ¿Por qué natural? Porque el logaritmo natural es uno de los logaritmos que más se utiliza para describir cosas de la naturaleza. Por ejemplo, lo que se llama habitualmente desintegración radioactiva, o sea, todo lo que estudia los procesos de las centrales nucleares, de los elementos radioactivos, están regidos por logaritmos naturales. Por eso es que recibe el nombre de logaritmo natural o neperiano. ¿Qué tiene de diferencia con el que estábamos haciendo? Ninguna. La única diferencia es la forma de escribirlo. ¿Sí? Este logaritmo tiene lo que se denomina base E. Esperen que escribió en otro lado. Tiene lo que se denomina base E. Y E es un número, ¿sí? E es un número que tiene infinitos decimales que no se repiten. ¿Qué significa el logaritmo o la LN y la E?
decir LNE es exactamente lo mismo, lo vamos a escribir así les queda, decir LN y la E es exactamente lo mismo que decir logaritmo en base E de E. ¿Sí? O sea que siempre que yo tengo escrito logaritmo ln de E, es lo mismo que decir que la base y el argumento tienen o valen lo mismo. Entonces, cuando a mí me piden un ejercicio como este, yo directamente lo que voy a hacer es aplicar las propiedades de la potencia. Entonces, esto sería 74 por logaritmo natural de E menos 70 logaritmo natural de E. ¿Sí? ¿Ven que estoy haciendo exactamente lo mismo? ¿Sí? Tengo exponentes, lo que hago es los bajo multiplicando adelante. Ahora, si LNE es logaritmo en base E de E, ¿cuánto va a valer esto? 1. 1, exactamente. Cuando yo tengo LNE, vale 1. O sea que esto es 74 por 1, menos 70 por 1. Pero 74 por 1 es 74. Y 70 por 1 es 70. Y 74 menos 70 es 4. O sea que es exactamente lo mismo. ¿Más o menos va quedando clarito? Sí, profe. Sí, sí. No, ustedes saben que la idea no es que queden enloquecidos con lo que tienen que ir haciendo. Entonces, hoy explicamos las propiedades fundamentales del logaritmo. Yo voy a editar el video, se los voy a pasar en un link como el anterior, y para el día lunes, que tienen más días porque tienen todo el fin de semana en el medio, vamos a trabajar y van a tratar de hacer las actividades del punto 1 que faltaban, y van a tratar de hacer todo el 2, y todo, bueno, vendría a ser, digamos que este debería ser toda la actividad 2, el punto 1 de la 2 y el punto 2 de la 2, que es usando propiedades, ¿sí? Y el día lunes, cuando nos veamos, acuérdense que dejamos fijo los lunes a las 7 y los jueves a las 17:30. Cuando nos veamos el lunes a las 7, vamos a empezar la clase viendo los resultados de los ejercicios. Yo se los voy a mandar el domingo a los resultados, cosa de que ustedes corrijan lo que han hecho, y el lunes me puedan preguntar todo lo que no salió. Y recién ahí vamos a seguir avanzando con el ejercicio 3. ¿Sí? ¿Les parece? Ajá. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Entonces ahora vayan a tratar de resolver los ejercicios. Cualquier cosa, cualquier pregunta, pueden usar el WhatsApp para preguntarme las cosas. ¿Sí? Cualquier cosa que no entiendan o que se traben, no esperen hasta el lunes, me la van preguntando. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, profe. Sí. Cuando tengan el link, bueno, ya lo van a tener todo. Les mando un cariño inmenso, cuídense mucho, y nos vemos seguro el lunes y nos mantenemos en contacto. ¿Sí? Cuídense. Sí, profe. Sí, sí. Nos vemos, profe. Chao, profe.